Hermanos, la palabra que voy a compartir en esta mañana es el Evangelio probablemente presentado desde una perspectiva en la que no solemos prestar demasiada atención. Tengo que reconocer que algunas de las cosas que vamos a tocar, yo quiero hacerlo sencillo y habrá cosas sencillas, pero otras quizá no tanto. Yo por eso te quiero invitar a que cojas lo que veas del Señor y lo que puedas masticar y digerir. Es un tema que por sí solo, los que me conocen saben que yo podría hablar de esto horas. Algunas de las cosas y de los pasajes que voy a tocar probablemente los puedas digerir y masticar bien. Si hay alguno que no lo ves tan claro o que no sabes exactamente qué puede significar, no te preocupes. Algunas de estas cosas yo también tardé mucho en verlas con facilidad. Pero cuando el Señor me fue abriendo los ojos poco a poco, tengo que reconocer que mi vida cristiana ya no quedó igual. Lo que voy a compartir ahora en apenas unos minutos cambió mi vida delante del Señor completamente. ¿Por qué? Porque generalmente cuando escuchamos el Evangelio o la palabra de Dios, nosotros estamos pensando en nosotros mismos. Escuchar la palabra de Dios para ser salvo. Descubrimos el amor de Dios por nosotros y lo que hizo, eso toca nuestro corazón, pero en el fondo nos importamos mucho a nosotros mismos. Nos queremos demasiado. Y eso, al principio, es normal. Ahora mismo, Ethan, toda su casa, su familia, padres, abuelos, amigos, es el centro de atención y se hace lo que sea por él. Pero Ethan vive para sí mismo. Ethan no está en condiciones de servir a otros. Ethan, por la edad que tiene, necesita que se le atienda a él, lo cual es normal, nadie se extrañaría de eso. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, es lógico y normal que lo que más nos importe sea nuestra condición delante de Dios, nuestra dependencia de Él, y no querer ir, vamos a decir, al infierno. Eso es normal. Pero la base y la clave del Evangelio es solamente eso, que me pase a mí. Porque te voy a decir algo. Somos salvos por gracia, pero va a haber gente que se va a perder. Así que lo más importante del universo no soy yo y lo que me haya pasado a mí, porque yo no soy más que muchos de los que se van a perder. Yo soy carne como ellos. Yo soy uno más. La diferencia es haber alcanzado la gracia del Señor Jesucristo. Pero no hay mérito en nosotros. Así que lo más importante del universo ni eres tú, ni soy yo. Y lo que yo quiero tocar, hermanos, es el Evangelio desde la perspectiva del deseo del corazón de Dios. Ya no es qué me conviene a mí, como individuo o como ser humano, sino qué tiene Dios en su corazón. ¿Qué desea Él? Por eso me gustaría que pudiéramos tocar distintos pasajes para que veamos lo que Dios quiere y cómo es acorde a su palabra. En Éxodo 19, versículos 3 al 8. Dice el versículo 3 que Moisés va a Dios, que lo llamó desde el monte, y le dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Me encanta que diga lo de la casa de Jacob. Eso es otro tema. Pero en Génesis se nos dice que iba a salir a partir de Jacob. Y no son solamente los judíos, pero eso es otro tema. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Cómo os tomé sobre alas de
águila y os he traído a mí. Es decir, Dios dice, acordaos de cómo os saqué de Egipto para atraeros hacia mí mismo. Y dice el versículo 5, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Esto que Dios estaba haciendo aquí, hermanos, era una propuesta de desposorio matrimonial. Y este es el quid de la cuestión, de lo que vamos a estar tratando hoy. Dios quería un pueblo distinto a las demás naciones, que por ser santo, atraerlo a él y ser un reino de sacerdotes, iba a tener una comunicación con él y un conocimiento de Dios diferente a cualquier otra nación de la tierra. Y esto guarda una relación directa con lo que es un matrimonio. Un hombre casado no trata solamente con su mujer, tiene trato con otras mujeres. Pero hay unos grados de comunicación y de intimidad que se corresponden solo y exclusivamente al ámbito matrimonial. Eso es en un matrimonio y eso es lo que Dios pretendía. Un pueblo que tendría un conocimiento de él superior, diferente, en más intimidad que ningún otro pueblo de la tierra. Esto es impresionante. Vaya invitación. Lo saca de esclavitud de Egipto, lo atrae hacia él y les hace esta propuesta impresionante. Como 3 millones de personas allí delante y Dios les dice, si me escucháis y guardáis este pacto, vosotros vais a ser mi pueblo más especial, mi especial tesoro, como ningún otro. Y vais a ser un reino de sacerdotes. ¿Qué os parece esta propuesta? ¿Esto se puede ganar a fuerza de méritos? No. Ahora, más adelante, Moisés les pone esto al pueblo y el pueblo en el versículo 8 respondió a una, es decir, eran unánimes en esto. Todo lo que ha dicho Dios lo vamos a hacer. Es decir, aceptamos esta propuesta. Ellos dijeron que sí. Deuteronomio 26, versículos 17 a 19. Dice el versículo 17 de Deuteronomio 26. Has declarado solemnemente, es decir, es un acto solemne, hoy que Jehová es tu Dios, es decir, que no vas a tener otro esposo, en un acto solemne, que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, sus mandamientos, decretos y que escucharás su voz. Es decir, que las condiciones del desposorio las aceptaron en un acto solemne. Esto es igual que si hubiera un compromiso de cara a un matrimonio. Tienen unos determinados votos, aunque todavía no te hayas casado. De conocimiento, de unos objetivos en común, de fidelidad. Es decir, cuando alguien se compromete con otra persona para casarse, hasta el día en que se casan, van preparando la boda, pero eso tiene unos votos, eso tiene unos compromisos. Aquí Dios ha propuesto a una nación que no era nación, se formó nación en Egipto, los saca de esclavitud y unos días después, un tiempo después, les ofrece un desposorio, un compromiso con vistas a un matrimonio. Este pueblo dice, sí, queremos estas condiciones. Hasta ahora todo bien, ¿verdad? Y dice el versículo 18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, exactamente igual que un matrimonio. Hay cosas que son exclusivamente para los cónyuges, o así debe ser.
y como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, para que guardes las condiciones del desposorio, el compromiso. Versículo 19. A fin, ¿para qué? De exaltarte sobre todas las naciones. Mira qué guapa es la novia. Limpia, sin mancha, sin arruga. Es como yo. Eso quería hacer el Señor. Para loor, fama y gloria. Fíjate, Dios dando honra, honor, fama y gloria a la desposada. Para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Como Él. Y alguno dirá, Efraín, pero estos son cosas del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Exactamente términos que acabamos de leer en Éxodo y en Deuteronomio. Un reino de sacerdotes y pueblo adquirido, hemos leído, de su exclusiva propiedad. Exclusiva propiedad. Así que el Nuevo Testamento, la relación que podemos tener con Dios es en términos similares de desposorio con Él. Este pasaje en el ¿No Nuevo te agrada Testamento esto? Formar parte de un pueblo está haciendo, tomando referencia del al cual Antiguo Dios Testamento, se le va a revelar y le va a dar un conocimiento de sí mismo como a ningún otro. recordando lo Pueblo judío. suyo somos, ovejas de su prado. Esto es un llamamiento impresionante, hermano. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, el carácter del esposo, de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Exactamente igual que lo que hemos leído. Una de las plagas más fuertes que tuvo Egipto fue unas tinieblas tales que no podían ver prácticamente nada. Sin embargo, en Gosén, Antiguo, donde estaba Israel, lo que allí ya sí hubo luz. se ha dicho, Y de aquellas tinieblas de Egipto, Dios los sacó a su luz aquella admirable. que ya lo había Los hecho. sacó de esclavitud. Exactamente igual que hoy día tú y yo, si hemos aceptado el compromiso y el pacto en Jesucristo, como luego veremos. Ahora, fijaos una cosa. El versículo 9 dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Además, tenemos canciones que cantan esto. Y dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Por eso. Si esto se lee así por encima, uno diría, claro, los finlandeses no eran Israel, pero ahora ya pueden ser pueblo de Dios. Por ¿Y por favor, qué no dejamos que sea la Escritura la que nos explique qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué en otro tiempo no será pueblo, pero ahora ya sí? En otro tiempo no, ahora sí. Bueno, eso significa que los hermanos están pudiendo escuchar. Es buena señal. Quiere decir que por GC se está escuchando. Y ahora vamos a tocar algunas cosas, hermanos, que puede que nos resulte chocante, pero vais a comprobar que son bíblicas. ¿Ha dado Dios alguna vez carta de divorcio a alguien? ¿Ha dado Dios alguna vez carta de repudio a alguien? Suena fuerte, ¿verdad? Dios dando divorcio a alguien. ¿A qué no encaja con los conceptos que tenemos? Isaías 50. Así dijo Jehová. Isaías 50, versículo 1. ¿Qué es de la carta de repudio? Eso es una carta de divorcio. De vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Y ahora dice, ¿por qué? He aquí, por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Dios, al pueblo con el que hizo ese pacto de desposorio especial, y que dijeron, sí, nosotros cumpliremos, nosotros lo haremos, decimos que sí a lo que nos propone, Señor. Pues
por sus rebeliones, recibieron una carta de repudio de parte de Dios. ¿A qué es fuerte, hermanos? Efraín, bueno, un versículo, eso será simbólico y tal. Vamos a otro lado. Oseas, capítulo 1, versículos 9 y 10. Uno de los hijos que Oseas tendría, Dios le dice, ponle lo a mí. Porque vosotros, se le está diciendo al reino del norte, a Israel, no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Fuerte, ¿eh? Ahora, fijaos que en el 10 se dice una promesa. Es decir, Dios le dice, ya no sois más mi pueblo. Esta es la carta de repudio de Isaías 50 que acabamos de leer. Lo que pasa que, igual que Dios dice, ya no sois más mi pueblo, inmediatamente después, en el versículo 10, dice lo siguiente. Lo cojo en la segunda mitad. Y en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Estas son las cosas del Señor. Por un lado, conforme a su justicia, conforme a sus condiciones, dice, te doy carta de repudio, ya no eres más mi pueblo. Pero inmediatamente después está diciendo, donde se te ha dicho, no eres más mi pueblo, se te dirá, sois hijos del Dios viviente. Tremendo. Un castigo, pero con promesa de restauración inmediatamente después. Capítulo 2 de Oseas, versículo 2. Contended con vuestra madre, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aquí tenéis la carta de repudio o de divorcio. Dice el versículo 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Es decir, donde estaba buscando el consuelo y su gozo, no le va a consolar. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. ¿Quién es el primer marido? ¿Quién es? ¿Con quién fue el primer pacto de desposorio? Con el Señor. Pero Israel, en su infidelidad, tendrá trato con otros dioses, con pueblos paganos, desobedecerá en todo y no cumplirá el compromiso que iba a ser para una boda. Entonces dirá ella, pues mejor me vuelvo con el primer marido porque me iba mejor con él. ¿Pero eso es legal? No lo era. Deuteronomio 24. El que hallare una cosa indecente en su mujer, le podrá dar carta de divorcio. Y si ella se une con otro y luego tiene carta de divorcio en viuda, dice que no puede volver con el primer marido. Porque ya ha quedado mancillada la tierra. Eso dice Deuteronomio 24. Y aquí ella dice, después de no cumplir el pacto, dice, me iba mejor con el Señor que con otros dioses. Ah, se siente. Ahora no puedes. Según la propia ley que Dios dio. Ya no puedes. Y fijaos qué amor del Señor, hermanos. Versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, vino, aceite y le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. No se dio cuenta, esta desposada, que a pesar de que ya estaba desobedeciendo y se había juntado con otros dioses, aún así, quien la estaba sustentando era Dios. ¿No es eso amor, hermano? Nada más que este versículo ya daría para hablar un rato. Cuando Dios nos da cosas y nosotros cogemos y utilizamos lo que Dios nos da para desobedecer a Dios o para profanarlo. Versículo 19. A pesar de todo esto, ella dice, me volveré con mi primer marido, pero ¿cómo hacemos eso? Versículo 19. Promete Dios, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Versículo 20.
te desposaré conmigo en fidelidad, es decir, para que seas fiel, y conocerás a Jehová. Este conocerás es terminología matrimonial en la Biblia. Te desposaré conmigo y me conocerás. 23. Y la sembraré para mí en la tierra, precioso, y tendré misericordia de lo Ruama y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Fijaos lo que hemos leído en Primera de Pedro, que era un resumen, todo lo que escondía detrás. Y estamos viendo con lo que profetizaron siervos de Dios. Y ahora viene la gran pregunta, hermanos. Jeremías 3, y es el texto base que di para esta semana. Jeremías 3. ¿Cómo se puede legalmente, delante de la ley de Dios, arreglar este despropósito de infidelidad a Dios, de Dios prometer que desposaría de nuevo en fidelidad y no tropezar con ese problema legal? Hay un problema legal. Una vez que hemos sido infieles a Dios, una vez que hemos pecado, aunque luego digamos, ya no quiero pecar más y quiero que Dios sea mi Dios, ya no se puede porque ya ha quedado la tierra mancillada, según Deuteronomio 24. ¿Qué hacemos ahora, hermanos? No hay esperanza. No es que para ponerse como Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis, que lloraba mucho. No había ni uno digno. Nadie. Es como para llorar. ¿Quién quiere tener relación con Dios? Pero no podemos, porque hemos sido infieles. ¿Quién quiere tener un trato tan cercano a Dios como la oferta que hizo aquel pueblo allí en el desierto? Tenemos un problema serio. ¿Quién puede arreglar eso? Jeremías 3:1. Si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, volverá más a ella. Está citando Deuteronomio 24, el profeta. ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Y ahora viene el Señor y dice, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Arrepiéntete. 14, versículo 14, para ir más rápido, hermanos. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Hermano, esto es una relación de amor, pero más que de romanticismo, sufrida. Más que de sentimentalismo, una obra de arte, de amor y de justicia. ¿Cómo es posible si el profeta está diciendo, si la mujer se va con otro, ¿cómo va a volver? ¿Cómo puede volver con el primer marido? Si ya ha quedado la tierra mancillada. Dice, a pesar de tus fornicaciones, de tus infidelidades, tú, con todo, vuélvete a mí. Conviértete, aunque seas rebelde, porque yo soy tu esposo y tomaré a uno de cada ciudad, 2 de cada familia, no solo individualmente, sino familias, y os introduciré en Sión. Hay salmos, no tenemos tiempo. ¿Qué significa introducir en Sión? Hay salmos que tienen que ver con bodas reales. Versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón. Es decir, entroncando con el corazón de desposorio que el Señor tiene. Y que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Una responsabilidad que tenemos los pastores, hermanos, es dar de comer a las ovejas del Señor palabra. Y no como dice Ezequiel 34, con nuestras propias patas sucias, ensuciar el pasto con el que tienen que comer las ovejas del Señor. Si ensuciamos la comida con nuestros propios conceptos, con nuestros propios pensamientos, que el Señor tenga misericordia de los que enseñamos la palabra. Hay del que enseñe un evangelio adulterado y hay de los que den comida sucia a las ovejas del Señor. Sienten conciencia
y con inteligencia. Eso es necesario hoy día, hermanos. Y dice el versículo 16, no se dirá más arca del pacto de Jehová. Es decir, ese primer pacto que tenía un arca, ¿recordáis? No vendrá al pensamiento ni se acordarán de ella. Ni la echarán de menos ni se hará otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había un pacto posterior que... Versículo 20. Como la esposa infiel abandona a su compañero, con todo, vuélvete a mí, conviértete. Jeremías 31. Yo sé que es muchos pasajes, hermano, pero quiero que veáis que no me estoy sacando esto de la manga. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor del Señor a su pueblo es eterno y eso significa que Él encontrará la manera de prolongar en justicia su misericordia. Y ahora venimos ya al quid de la cuestión. Versículo 4 de Jeremías 31. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Vamos a ver, Señor. A mí esto no me encaja. Ha fornicado con muchos amigos. Ha prevaricado contra el Señor. Ha sido infiel con otros dioses. Ha desobedecido. No ha cumplido el pacto. Ha vivido como una ligera de cascos. Y ahora, Señor, le dices, te edificaré y serás edificada, y la llamas virgen. ¿Tú llamarías virgen a una mujer que ha estado con muchos? ¿Cómo dice el Señor esto? Y ahora yo voy a hacer una pregunta, hermanos, para que veamos la unidad tan enorme que tienen las Escrituras. ¿Cómo podría una persona que no es virgen volver a serlo? Echa la imaginación. Una persona que tiene hijos, obviamente no es virgen. ¿De qué manera pudiera volver a serlo? Naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo. Por eso la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El cuerpo que tú tienes, el cuerpo que yo tengo, ha cometido pecados. Este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Por eso no es cuestión de voy a hacer magia. Eso no es como el Señor funciona. Por eso, cuando somos salvos y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea presentado irreprensible para el día del Señor, dice el apóstol Pablo a los Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque la redención que el Señor nos ofrece es completa. Tú vas a tener un cuerpo nuevo, yo voy a tener un cuerpo nuevo. Te edificaré, serás edificada, oh Virgen de Israel. Yo estoy seguro que aquí se está profetizando ya el nacer de nuevo y cómo la salvación de Dios es extraordinariamente completa. Jeremías 31. Y aquí vienen días 31-31. Dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, no como el del arca del pacto, sino un nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ahora viene el detalle. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Lo hemos leído antes. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero ¿cuál es el nuevo pacto? Versículo 33. Daré mi ley en su mente y en su corazón. Es decir, fidelidad desde dentro. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermano, esto es para hincharse de llorar. Esto es para hincharse de llorar. Mirad, hermanos, hay una diferencia enorme entre el antiguo pacto y el nuevo. Hay cosas que son similares. La intención de Dios no ha cambiado. Dios sigue teniendo el mismo deseo en su corazón. Él quiere un desposorio con un pueblo que le sea fiel, porque habrá unas bodas, y quiere que ese pueblo sea fiel
y que sea santo porque Él es santo. Eso no ha cambiado. Pero ¿sabes lo que pasó con el pacto que se hizo en Sinaí, el antiguo pacto? Que podía ser invalidado. Dios le dice a Israel, si hacéis lo que yo os mando, si hacéis esto, si cumplís estas cosas, seréis mi especial tesoro, mi especial posesión, un reino de sacerdote. Pero si no, pasarán estas cosas, que fue lo que ocurrió. Pero ¿sabéis lo que pasa con el nuevo pacto? Lo estamos viendo aquí. El nuevo pacto no es invalidable. Porque ya no es simplemente quieres, ya es que el Señor ha pagado por ti y por mí. ¿No sabéis que habéis sido comprados por precio y que no sois vuestros? Ya no te perteneces tú, ya no me pertenezco yo. Ahora el pacto incluye justicia de propiedad. Y esto ya estaba prefigurado antes. En Oseas 3, desde el versículo 1, se están prefigurando los dos pactos. No sé si conocéis bien esta carta. Y ya voy a ir cogiendo la recta final. Mirad, hermanos, Dios le dice a Oseas, tómate una mujer amada, aunque adúltera, aunque fornicaria. Pero así empieza Oseas, tómate. Pero, ¿qué ocurre una vez que esta mujer le fue infiel a Oseas? Que Dios le dice a Oseas otra vez, vuelve a por ella, cógela por segunda vez. Y eso lo tenemos en Oseas 3. Dice Oseas 3.1, me dijo otra vez Jehová. Hay algunas traducciones que lo resaltan mejor. Me dijo por segunda vez el Señor. Ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Esto era un tipo de libaciones. Y dice el versículo 2, la compré entonces para mí. Aquí ya no es como al principio, no es la tomé. Ahora la compró. Probablemente había caído en esclavitud por haber andado como anduvo. Por 15 siclos de plata y 1 mer y medio de cebada. Impresionante, hermanos. Impresionante. Esta vez ella es comprada por 15 siclos de plata y por una cantidad de cebada. Esto es tremendo. ¿Por cuánto fue entregado el Señor? 30 monedas de plata. Como diría Fanina, aquí dice 15, claro. En su cuerpo el Señor era judío y como desposada infiel tenía que pagar su pena, pero también era el esposo hecho hombre y carne para pagar 15 y 15. Porque toda la plenitud de la deidad habita y habitaba en Cristo, corporalmente, pero también era la desposada. Y por cierto, la cebada era importante. De hecho, la Pascua y algunas de las cosas que vendrían después dependía precisamente de que saliera la cebada. Versículo 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Pero esta vez ya le pertenece a Oseas. Este es el nuevo pacto. ¿Cuánto tiempo llevo, hermanos? Decidme para ver cuánto me lo... ¿Llevo 25? 35. Voy a coger ya una recta final. Luego hay tiempo para compartir. He utilizado muchos pasajes, salvo uno, del Antiguo Testamento. Pero la Biblia es una y el plan de Dios sigue siendo el que es. Dios tiene un deseo en su corazón y tenemos la oportunidad de formar parte de ese deseo del corazón de Dios. Mateo 9:15. Dice Jesús, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hermanos, Jesús se presentó como el esposo. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Hemos leído antes en Jeremías. Yo te edificaré y aún serás edificada, oh Virgen de Israel.
La parábola de las 10 vírgenes dice, en el 25.1, que tomaron su lámpara, dice, salieron ¿a qué? A recibir ¿a quién? Al esposo. La misma terminología. Juan, capítulo 3, versículo 29. ¿Qué dice Juan el Bautista? Juan el Bautista no era ningún mindundi. De los nacidos de mujer, ninguno mayor que él. Y conocía, como sacerdote, hijo de sacerdote que era, conocía perfectamente la Escritura. Y les dice, cuando los discípulos hablan de celos, oye, es que están haciendo discípulos, están bautizando gente. ¿Qué dice Juan el Bautista? El que tiene la esposa es el esposo. Y Juan el Bautista se presenta como el amigo del esposo, pero Jesús es el esposo. El mismo esposo del que hemos estado hablando casi desde el principio de esta enseñanza. Dios se hizo un hombre en Jesús y se presentó aquí como el esposo para poder pagar la esclavitud de la esposa y fuera posible, legalmente, tener ese pacto de desposorio con él y que pase lo que pase, él pueda cumplir la promesa de que sí o sí, un día estaremos limpios, sin mancha, sin arruga, desposados en fidelidad a él. Esto es tremendo, hermanos. ¿Y por qué? Vuelvo a Isaías. Isaías 28. ¿De quién nos tuvo que librar el Señor Jesús? ¿Con quién nos vinculamos que el Señor ha tenido que liberarnos de ese vínculo o de ese pacto que hemos hecho adúltero? Versículo 15 de Isaías 28. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Me paso al 16. Así dice el Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿De quién está hablando? Jesús. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, inconmovible. El que creyere no se apresure. O sea, inmediatamente después que le dice, habéis hecho un pacto con la muerte, pero yo he puesto una piedra preciosa, angular, probada, estable, para que el que en él creyere no se apresure. Versículo 17, ajustaré el juicio al cordel y a nivel la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús como fundamento, como cimiento, se cumple en justicia. ¿Y de qué manera? Versículo 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Es decir, gracias a Jesucristo se puede anular el pacto que todos teníamos con la muerte. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Has conocido tú a alguien alguna vez que no haya pecado jamás? Cualquiera que descienda de Adán tiene un pacto con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. En este cuerpo de carne, en estos miembros, habita el pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos. En mis miembros no mora el bien, mora el pecado. Por tanto, ¿quién de nosotros se atreve a decir que no tiene hecho un pacto con la muerte? Si desde que nacemos vamos adosados a este cuerpo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Por eso Romanos 7, hermanos, Romanos 7, como estoy terminando, no puedo explicarlo con sumo detalle, pero me voy a algunos puntos clave. Romanos 7:2. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Romanos 7, ¿de qué ley habla en el contexto? De la ley del marido. La ley del marido no es ni buena ni mala, es una ley marital. El problema es qué hacemos con esa ley.
¿Casarse es bueno? Sí. Ahora, malcásate y luego hablamos. El problema no es el matrimonio. El problema es no funcionar el matrimonio como Dios quiere. Yo no tengo un problema con la ley matrimonial. El problema es con quién nos hemos casado. Claro, tenemos este cuerpo, hay ahí una cosa, y nacemos con eso. Versículo 4. ¿Habéis muerto a la ley? ¿A qué ley? A la ley de Dios que habla de maridaje. Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. Hermanos, hemos muerto en la cruz de Cristo, hemos muerto a la esclavitud del pecado. Hemos muerto a tener que servir a esta carne. Por eso se nos dará un cuerpo nuevo. ¿Con qué intención? De que podamos ser del que resucitó de los muertos. Ahora sí, podemos ser de nuestro primer marido. ¿Por qué? Porque nuestra carne ha sido crucificada, pero también el esposo ha muerto. Ahora resucita como un nuevo hombre. Esto es una expresión bíblica. Y con ese nuevo hombre sí podemos desposarnos en fidelidad y cumpliendo la ley de Dios. ¿Muy complicado, hermanos? Ahora ya se ha cumplido el tiempo. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. Ese es el problema. Versículo 24 que he mencionado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién te va a resucitar y quién me va a resucitar? Por eso, el momento que resucitemos, entonces ya sí estaremos con el Señor. ¿Por qué? Porque ya no tendremos maridaje con el pecado ni con la carne. Yo mismo con la mente, versículo 25, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Por eso, mientras tanto, hermanos, ahora que tenemos el desposorio, procuremos servir al Señor en todas las cosas. Ya para terminar, como se ha cumplido el tiempo, quiero ser fiel a eso. ¿Cómo termina Apocalipsis, hermano? Apocalipsis 21, 9. Se le dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis 22, 17, y así termina. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Hermanos, ¿por qué he querido compartir esto? Porque el Evangelio no es una cuestión individualista de así me escapo del infierno, así me escapo de la condenación eterna. Claro que nos libra de una perdición y una condenación. Pero hermanos, es una invitación, el Evangelio es una invitación para que podamos estar en desposorio con el Señor Jesucristo. Y hay unas condiciones. Si nos saltamos esas condiciones, ya el nuevo pacto es invalidable. Pero, ¿vivimos para el Señor simplemente porque le pertenecemos o porque le amamos? En justicia le pertenecemos. Pero ¿por qué no amarle? Cumplimos las condiciones del desposorio. ¿Y por qué no agradarle y procurar ser como Él, imitadores de Cristo? Que cuando los demás nos vean, digan, mira, tiene el carácter de Cristo. A algunos les picará, otros les resultará atractivo. Ese no es nuestro problema. El Señor se sabe defender él. Pero eso es lo que el Señor quiere. Habría mucho más que decir. Simplemente lo dejo como un detalle. Pero de esto, hermanos, salen tal cantidad de pasajes y de historias bíblicas tremendas que apuntan a eso. Somos ovejas de su prado, pero eso tiene que ver con el desposorio. ¿Cómo le dijo Natán a David cuando pecó con Betsabé y hizo lo que hizo con Urías? Dice, un hombre tenía una corderita y otro hombre rico tenía todas las corderitas y todas las ovejas que quisiera. Fijaos que en términos matrimoniales se está utilizando la palabra oveja y cordero.
¿Qué prefigura ese episodio tan extraño en el que Moisés iba a morir porque no había circuncidado a su hijo? Y quien lo hace es la esposa, que circuncida al hijo y le dice esposo de sangre. ¿Qué pacto es ese que se llama esposo de sangre? Porque el nuevo pacto es con sangre. Es con sangre. Hermano, la Biblia es una historia de amor. Ahora yo estoy en tiempo de descuento, pero bueno, como hubo un problema técnico, me lo tomo de ahora. La Biblia es una historia de amor. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios no son imposiciones, no son represiones freudianas. Guardar los mandamientos de Dios es amar a Dios. Porque ¿sabes una cosa? Dios sí cumple con lo que dice. Dios sí cumple con su propia ley. Si nosotros somos la desposada para vivir con el esposo en la misma casa, el mismo hogar, ¿qué mejor que ser como Él? Esto es precioso, hermanos. Yo le pido al Señor que nos abra los ojos del entendimiento para poder ver esto. Si el Señor pone este plan, esta visión, aquí dentro, nuestra vida cristiana jamás será igual. No será una cuestión de tengo una religión y me congrego y me reúno y no quiero perderme. Esto es una cuestión de amor y estaremos trabajando para edificar la casa donde vamos a vivir una vez que estemos casados. Por eso la desposada, como una esposa ataviada, desciende del cielo de Dios, la Nueva Jerusalén. Ahí tienes el hogar de boda. Si estás casado, ¿no tuviste que preparar una casa? ¿Y por qué no hacemos eso ahora? Si el Señor quiere contar con nosotros. Bendito sea su nombre, hermanos. Ya dejo a Juan para que pueda continuar. Luego quizá haya tiempo para compartir. Pero de verdad, hermanos, tengo tanta carga en el corazón por este asunto. Es que cambia totalmente la visión de la relación con el Señor. Y surgen muchas cosas. Si yo te trato mal a ti, mucho cuidado porque estoy tocando a la desposada comprada por el Señor. Por eso de las peores cosas que podemos hacer es tocar la niña de los ojos de Dios o dañar a los hermanos. De aquí se derivan muchísimas cosas. Yo os dije que esto pudiera ser cuestión de horas, de horas y de horas. Aquí queda simplemente abierto y con una base en la palabra del Señor y creo yo que en el corazón del propio Señor. Amén.